El ciclo ombligo lo planteamos a inicio de año junto a Estefanía Martínez Bruna y yo, en este caso, como una forma de pensar el museo, de otras formas de institucionalidad, no necesariamente vinculadas ni al TEA ni al modo en que se había pensado durante estos últimos años, pero sí intentando ver otros museos, otros centros, otras miradas, ¿no? Donde comenzamos con Isabel Tejeda y con Tania Pardo, la próxima semana con Manolo Borja Villel, que de una manera u otra habían confrontado modos en los que se había pensado el museo, se había pensado la institucionalidad. En este caso, el CCCB era un paradigma no tanto como museo, pero sí como centro de cultura, que tiene algo de museo, pero sobre todo había surgido como otra forma de pensar la cultura desde Barcelona, pero en ese caso también nos interesaba mucho la mirada de Judith Carreras y el modo en que ella y su equipo, ¿no? Porque siempre al final es un trabajo coral, habían enfocado el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Judith lleva ya 5 años, ¿no? Se enfrenta también al final de quinquenio. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, también es la presidenta o directora del premio de ciudades. Ay, perdón, se me acaba de ir ahora. Pero bueno, que piensa otra forma de ciudad. Pero creo que también era importante que ya venía del Centro de Cultura Contemporánea, porque ella había pensado había participado de forma muy activa, había dirigido el programa de pensamiento del centro, y en ese sentido el programa de pensamiento nos parecía un elemento fundamental. Hoy hablábamos precisamente de esa cuestión, ¿no? No es que una cosa opaque a la otra, no es que una opaque a las exposiciones, que son un elemento enormemente potente en el caso del CCCB, pero que sí que una no se puede entender sin la otra, ¿no? Y que son dos elementos que han hecho también al centro algo fundamental. También nos parecía importante en ese sentido, que ahí discutíamos sobre si la palabra periferia es o no la correcta, pero sí que habían pensado también otras, yo personalmente lo veía de esa manera, ¿no? Como otras formas excéntricas de pensar la cultura, ¿no? Desde una visión puramente metropolitana, ¿no? Que es a veces esa aspiración, a que yo personalmente no estoy de acuerdo, de los espacios periféricos en ese caso, sino de pensar donde la mayoría de la población del mundo somos excéntricos y no céntricos, ¿no? Alex Vicente es periodista en este caso del País, de Babelia especialmente, pero bueno, que colaboras con infinidad de partes del diario. Y en este caso es verdad que ambos habían tenido ya habían trabajado, ya se habían entrevistado muchas veces, y nos parecía que era, por muchos motivos, la persona que podía sacarle el jugo a Judith, ¿no? de mejor manera. Luego al final, quien quiera, pues entramos en un ciclo de debate o no, o ya lo veremos. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo empezaré haciendo algunas preguntas a Judith, pero obviamente al final de la sesión podéis preguntar lo que os parezca y establecer un diálogo. Ante todo, me gustaría agradecer la invitación a Gilberto González y a Estefanía Bruna. Ha sido un placer pasar estos días con vosotros, y gracias también a Judith por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Me gustaría empezar hablando un poco del CCCB para quien no esté familiarizado con la propuesta que hacéis como centro cultural. Creo que, como decía Gilberto, una de las particularidades fuertes del centro es su dimensión de programas públicos, que tiene tanta importancia como las propias exposiciones. Prácticamente cada noche en Barcelona hay convocado en el CCCB un debate, un acto, un encuentro, una entrevista, una conferencia, una intervención, un festival, y es muy habitual para la ciudadanía. Yo soy de Barcelona también y lo vine a hacer cuando era adolescente, y creo que es muy importante esa dimensión de proximidad, de espacio de debate, de lugar de encuentro, más allá del programa expositivo, que es especialmente potente. ¿Estás de acuerdo con esta visión del centro que diriges? ¿Crees que esta dimensión del debate abierto a la ciudad y a la ciudadanía es una de las particularidades del CCCB? Muchas gracias, Alex, por aceptar la invitación, y muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Es un placer conocer el TEA de dentro y conversar con todos vosotros. Bueno, sí, efectivamente, tú conoces muy bien el CCCB, y el CCCB es una institución relativamente singular dentro del panorama español, ¿no? Es una institución cultural sin colección de arte, ¿no? Es un centro cultural dedicado a promover el debate crítico sobre los grandes temas del presente, sobre una reflexión crítica sobre los grandes retos del mundo contemporáneo, desde Barcelona
y con la mirada abierta al mundo, ¿no? Yo creo que esta es una de las principales singularidades, esta capacidad que ha tenido el centro a lo largo de sus 30 años de historia, ¿no? Yo lo llevo dirigiendo 5 años, pero realmente es una historia mucho más larga y hay muchos directores que me han precedido. Ha sido una institución siempre muy enraizada en la ciudad de Barcelona, en un sentido muy amplio, la ciudad de Barcelona, la ciudad metropolitana, pero siempre con esta vocación de universalidad, ¿no? de participar desde Barcelona a los grandes debates globales, y haciéndolo desde el lugar, ¿no? Porque entendemos siempre, ¿no? que la institución cultural se debe ante todo a su propio contexto, ¿no? Nace en un contexto determinado y su forma de estar en el mundo es la singularidad que le da su contexto particular. El centro nace en 1994 en la estela del impulso olímpico, postolímpico en Barcelona, que genera la creación de muchas instituciones ciudadanas y culturales. ¿Qué queda de ese momento? Hace ya casi 20 años, el año que viene cumplís 20 años como... 30. Sí, sí. Las matemáticas no son lo mío. 30 como centro cultural. ¿Qué queda de aquel primer impulso en la Barcelona postolímpica de los 90? Sí, bueno, yo creo que lo que queda del CCB es el espíritu fundacional, ¿no? que es esta vocación de ser un espacio de debate crítico, un poco un espacio intangible, ¿no? ¿no? Nosotros hablamos el CCB nació como un centro sobre la ciudad y el espacio público en un sentido muy arquitectónico, para decirlo así, ¿no? Recogiendo un poco esta tradición de Barcelona de haber pensado la arquitectura, el diseño, ¿no? el urbanismo, el paisaje, ¿no? esta fuerza, ¿no? Fundacional del CCB, pero en realidad el CCB lo que ha aspirado siempre es a convertirse en él mismo en un espacio público, en un espacio de encuentro. Tú hablabas de esto, ¿no? Un espacio de encuentro, un espacio que refleje las pulsiones de su propia ciudad y al mismo tiempo empuje, ¿no? hacia otras direcciones, ¿no? Que no sea simplemente un reflejo o un espejo de lo que la ciudad quiere, ¿no? Sino que realmente abrir algunas grietas, ¿no? Buscar, ser un poco un faro de líneas de fuga, ¿no? Para pensar el mundo de otra forma, ¿no? Y dicho esto, la ciudad es totalmente diferente, ¿no? O sea, la ciudad de Barcelona ha cambiado totalmente en estos 30 años, como ha cambiado el conjunto del país, pero la ciudad de Barcelona no tiene nada que ver con esa ciudad de los Juegos Olímpicos, pero que también es una ciudad que justo acababa de recuperar el retorno de la democracia, ¿no? El CCB es un poco un producto de la doble energía, de la transformación física de la ciudad de Barcelona, que se provocó gracias al dinero, ¿no? y a los recursos de los Juegos Olímpicos, pero también es fruto del imaginario, ¿no? democrático de los primeros gobiernos locales elegidos en el 79, ¿no? Es que lo olvidamos porque parece que esté lejos, pero realmente el CCB se empieza a pensar a mediados de los años 80, ¿no? Y es justo, ¿no? toda esa generación, ¿no? que se había formado en el exilio, que había estudiado en el extranjero, ¿no? que había tenido tantos años para pensar una ciudad democrática. Creo que el CCB también es producto de esta energía de los primeros gobiernos democráticos, ¿no? Claro, esto 30 años después estamos en otro contexto político, en otro contexto local. La ciudad, lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? El CCB nace en un barrio fascinante para mí, pero uno de los barrios más complejos de la ciudad de Barcelona, un barrio, es el barrio del Raval, un barrio que pasó en solo 15 años del 2% de la población de origen extranjero a un 55%, ¿no? En un cambio que no tiene precedentes en Europa, ¿no? Con la rapidez y la intensidad de este cambio, ¿no? Entonces, para una institución dedicada a pensar la ciudad y el espacio público, ¿no? Estar ubicada en un barrio que sufre esta transformación, ¿no? que conlleva muchísimos retos y muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes, ha sido un reto muy, muy interesante y un compromiso también, una responsabilidad muy grande, ¿no? Y esto pasó a finales de los años 90, pero es que hoy ya Barcelona también es otra cosa, ¿no? O sea, Barcelona pues tiene muchísimos retos planteados como todas las grandes urbes, ¿no? Pero más allá de la población de origen extranjero, que en el barrio del Raval es particularmente presente, porque ha sido siempre un barrio vinculado a la puerta de entrada a la ciudad, ¿no? Por la proximidad del puerto, porque tiene un parque inmobiliario relativamente frágil, ¿no? Y es muy asequible, entonces es la puerta de entrada a Barcelona y luego se dispersa, ¿no? la población. Pero en el Raval, que es un barrio de 1 hectárea, conviven más de 70 nacionalidades, ¿no? Por ejemplo.
y el nivel de densidad urbana es 3 veces más alta que la media de la ciudad de Barcelona, que ya es una de las ciudades más densas de Europa, ¿no? Entonces, de alguna forma, el barrio del Raval concentra los grandes retos que todas las ciudades del mundo tienen planteadas en estos momentos, ¿no? La diversidad cultural y religiosa, los problemas de acceso a la vivienda, la presión urbanística, la presión de los centros históricos, ¿no? Entonces, hablamos de esto como uno de los fenómenos más próximos nuestros y hablamos también de esta Barcelona turística, ¿no? Que a principios de los años 90, cuando se fundó el CCB, prácticamente no había turismo en Barcelona, ¿no? Y 30 años después recibimos ni más ni menos que 30 millones de visitas al año, ¿no? Entonces, 30 millones de visitantes al año quiere decir sobre una población de 1,5 millones, ¿no? Para que os hagáis una idea de la presión que esto supone, ¿no? Y los cambios urbanos, culturales y de imaginarios que esto implica, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando también de otro contexto político, ¿no? La democracia en 30 años en España, pues en muchos sentidos se ha deteriorado también o no ha cumplido las expectativas que había, ¿no? Se ha fragmentado el contexto político, ¿no? Hay bueno, una nueva generación también, ¿no? que está al cargo de las instituciones públicas y políticas de este país y por lo tanto, digamos, manteniendo el espíritu fundacional, si la institución quiere seguir teniendo sentido, o se adapta a este nuevo contexto, ¿no? Y interviene en este contexto de manera crítica, o dejaría de tener un poco el sentido, creo yo. Y precisamente cómo responde el centro que diriges a su contexto, incluso geográfico, es decir, estamos hablando del centro de Barcelona, del barrio del Raval, a 5 minutos de las Ramblas, para entendernos, ¿no? y con una población realmente multicultural. Enfrente al CB hay una de las escuelas más multiculturales de Europa, probablemente con 60 nacionalidades o algo así, y a la vez, como dices tú misma, un contexto de presión inmobiliaria, urbanística, turística, un tipo una diversidad de públicos considerable, ¿no? ¿Cómo trabaja el museo con este contexto? ¿Cómo dialoga y cómo trabaja con este contexto el museo, el centro más bien? Bueno, sí, yo creo que hoy en día, ¿no? Los centros culturales, los museos, o sea, ante todo tienen que ser muy humildes, ¿no? y entender que no están en una posición de fuerza, ¿no? Y que no tienen que adoctrinar ni dar respuestas, ¿no? Sino que lo que tienen que hacer es escuchar mucho, ¿no? O sea, yo creo que la fórmula principal, la primera, es la escucha, de entender en qué ciudad estás trabajando, escuchar a muchísimos agentes, entender cuáles son las preocupaciones de fondo, cuál es la realidad en la que estás interviniendo, ¿no? Y esto pasa por es una cuestión de actitud, en primer lugar, para mí, y para todo mi equipo. Es una cuestión de actitud, de entender que el museo ya no es el lugar del conocimiento que pontifica, ¿no? Y dice, ¿no? Por dónde tiene que ir el mundo o cuál es la tendencia del arte, tal, sino que si quiere ser realmente un lugar poroso y abierto a la ciudadanía, tiene que ser receptivo, ¿no? Y realmente tener la capacidad de canalizar todas estas... bueno, esta pulsión, ¿no? Social desde la mirada cultural, o sea, no sin convertirse en un centro cívico, ¿no? ni en un espacio de asistencia social. Entonces, para nosotras siempre cuando hablamos del Raval, lo hablamos sin condescendencia, ¿no? O sea, entendiendo que nosotras podemos aprender más del Raval que nosotras enseñar al Raval, ¿no? O sea, yo creo que realmente el Raval, como tantísimos barrios y ciudades del mundo, porque no hay algunas singularidades, pero es una realidad que domina toda Europa, nos da más respuestas, ¿no? O nos enseña más cosas, ¿no? que las que no le podemos enseñar nosotros a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? en Barcelona, a pesar de ser un barrio de los más difíciles o más complejos, con muchísimos problemas, y problemas muy básicos que se acentuaron durante la pandemia, bueno, nos podríamos preguntar por qué no ha habido, por ejemplo, un estallido de violencia como el que ha habido en las grandes ciudades de Francia o de París, que tú conoces también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, no? O sea, cómo el Raval ha conseguido esta... Entonces, para nosotras esto es una respuesta, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el Raval sin rechazar, sin tampoco no entrar en un discurso de multiculturalismo buenista, fácil, ¿no? De buenismo, sí.
de qué bien todos, ¿no? Aceptando que es muy difícil. Hay varias explicaciones o hipótesis posibles. A mí lo primero que me viene en mente es que queda algo de aquel espíritu de los 90, de una convivencia pacífica, sin idealizarla, porque existía obviamente el racismo, el clasismo, las diferencias sociales abismales, pero en el imaginario barcelonés yo creo que queda algo de aquel espíritu postolímpico que ha sido muy criticado y que es muy criticable por sin fin eterno de razones, pero queda algo de esa convivencia pacífica en la que crecimos muchos, de la cultura que fuera, ¿no? Sí, y también muchos expertos en urbanismo y en diversidad también lo atribuyen a veces al hecho de que ninguna comunidad se ha adueñado del barrio, ¿no? O sea, que es un barrio donde realmente la coexistencia, ¿no?, entre comunidades muy diferentes no hace que no se haya convertido en el gueto de los pakistaníes o de los marroquíes, ¿no? Y esto es lo que, ¿no?, ha permitido esta porosidad realmente, ¿no? Y otra cosa que yo creo que también está cambiando en España, que es esta memoria colectiva del exilio, ¿no? O sea, esta cultura, ¿no?, de que habían en las historias familiares de la mayoría de los españoles, ¿no?, el recuerdo vivo, ¿no?, de la emigración, ¿no? Y esto hacía que este país fuera, en general, un país comparativamente hospitalario, ¿no? Esto se ha roto en los últimos tiempos y nosotros hemos vivido ya, incluso en el CCB, algunos episodios de racismo que también el surgimiento de partidos de extrema derecha y de Vox en particular también ha roto este tabú, ¿no?, de cosas que no se podían decir y ahora se empiezan a poder decir de manera muy abierta, ¿no? Y en algunos de nuestros proyectos más directamente vinculados con el barrio hemos incluso institucionalmente recibido algunos ataques muy virulentos de racismo que nos han dado una pequeña señal de alerta, ¿no? Precisamente me gustaría hablar del Museo del Centro Cultural como espacio abierto al debate político, al debate público. ¿Dirías que frente a todas las crisis que atravesamos como sociedad, los museos se han visto en la obligación de politizarse en los últimos años? ¿Se han desvinculado de esa dimensión de supuesta neutralidad falsa porque nunca existió, pero crees que se toma partido en los museos españoles de manera un poco más deliberada? No sabía qué decirte. Yo creo que nunca un museo ha sido neutro, ¿no? O sea, que realmente siempre es una toma de posición, un lugar artístico, un lugar cultural, parte de un lugar, y si no lo hace es una mala señal, ¿no? Sí que somos conscientes, yo creo, de la necesidad de radicalizar quizás un poco nuestras posiciones, pero entendiendo que nuestra radicalidad tiene que ser la radicalidad del pluralismo, ¿no? O sea, entender que, esto lo decía muy bien Tania Burguera, ¿no?, en la última vez que estuvo en el CCB recientemente, que tú también estabas, que decía, el arte tiene que servir no para confirmar una visión del mundo, sino para abrir la diversidad de posibilidades del mundo, ¿no? Y yo creo que es esta, ¿no? Y a veces nos confundimos, ¿no?, en los espacios culturales, y la tentación del activismo, la tentación de la militancia política muy maniquea, ¿no?, de pensar que nosotros tenemos el deber de decir a los visitantes lo que tienen que pensar, es un riesgo grande, ¿no? Y es una línea muchas veces muy fina, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy sensibles a esto, ¿no? Porque nosotros partimos de la hipótesis del respeto absoluto a nuestros ciudadanos, a nuestro público, del respeto a la inteligencia, ¿no?, y a la capacidad de pensar críticamente, que no nos necesitan a nosotros para pensar críticamente, ¿no? Sí que el espacio museístico o artístico para mí puede tener más centralidad política hoy porque es de los pocos lugares donde se pueden cruzar mundos, ¿no? Tengo la sensación que estamos en un mundo que se va cerrando, ¿no?, en gremios, en ¿no?, capillas, capillas, ¿no?, las burbujas digitales, ¿no? Es un mundo que tiene tendencia a encerrarse en sí mismo, y los espacios culturales y artísticos tienen este potencial, que no todos lo hacemos, ¿no?, pero tienen el potencial de ser un espacio de máxima libertad y de máximo vínculo, creación de vínculos inesperados, de experimentación, ¿no? Y yo creo que esto también, ¿no?, por la revolución digital, que es algo que quizás no hemos abordado, pero creo que ha transformado radicalmente también las instituciones culturales y todas las instituciones en general, pero las instituciones vinculadas al conocimiento también, me parece que es, y aquí es donde podemos tener un rol más determinante, ¿no? Es ser un espacio de encuentro, de debate crítico, ¿no? En un momento en que las redes que supuestamente no nos tenían que liberar de todo, ¿no?, o permitir todo esto, lo han dejado de hacer de forma muy clara, ¿no?
y no quedan tantos espacios, ¿no? La prensa claramente, ¿no?, está en un momento de transición muy grande, las universidades, ¿no?, han tendido también a replegarse por diferentes razones, ¿no? ¿En qué lugar público, ¿no?, se pueden cruzar perspectivas, miradas, vincular a artistas con científicos, filósofos con escritores, ¿no? ¿En qué lugar otro que el museo, ¿no? Entonces, y aquí yo creo que en un mundo en el que además hay una cierta tendencia a negar el futuro, ¿no?, a esta mirada un poco apocalíptica del nihilista. mundo, sí, ¿no?, de negación del... Yo creo que la politización del museo tiene que venir por esta capacidad de generar un horizonte de una cierta esperanza, ¿no?, o de una cierta capacidad de generar sentido al mundo que tenemos, aunque sea un mundo que muchas veces no tiene sentido. De generar un imaginario de lo posible también, una utopía incluso. ¿La palabra utopía es importante para ti? A mí me gusta mucho la palabra utopía, pero soy consciente de que es muy delicada y que hay que utilizarla en cuentagotas, ¿no? ¿Qué papel deben tener en un museo asuntos como la crisis climática, el legado colonial en el contexto español, la cuestión del género y tantos otros debates, todas las grandes cuestiones de la actualidad? ¿Cómo determinan estos temas la programación de un museo en lo expositivo y en los programas públicos? Bueno, yo creo que el rol del museo... El museo es una institución nacida de la Ilustración, ¿no? O sea, es una hija de la Ilustración, y creo que si tenemos, ¿no?, que ser responsables en relación al contexto actual, debemos actualizar el legado ilustrado, ¿no? Y actualizar el legado ilustrado quiere decir mirar críticamente, ¿no?, al imperialismo, ¿no?, y a la aventura colonial europea, añadir la mirada de género en un sentido muy amplio, ¿no?, porque la Ilustración fue fundamentalmente una aventura masculina, y incorporar también miradas incluso no humanas, ¿no? Estamos viviendo en un entorno también muy híbrido, ¿no?, entre lo digital, lo humano, ¿no? Estamos, ¿no?, en esta creciente robotización del mundo, por lo tanto, incorporar también todos estos universos de inteligencias no humanas en un sentido muy amplio me parece que también es actualizar el legado ilustrado, ¿no?, que parte de esta idea de que la razón en singular es la que nos va a emancipar, ¿no? Hablando de emancipación. Antes hablamos con Gilberto de Rosy Braidotti, ¿no?, que es una autora que nos gusta mucho y que es una de las grandes filósofas que ha articulado, ¿no?, esta manera esta necesidad de actualizar las humanidades en general y el legado ilustrado en estas direcciones, ¿no? Evidentemente la cuestión climática es también esencial y es un gran reto abordar la cuestión climática desde el museo, ¿no?, porque... Bueno, seguramente no hay otro tema, no hay otro tema más importante, porque nos va la capacidad de supervivencia en el planeta. Hablábamos de Barcelona, yo no conozco las perspectivas de Tenerife, me imagino que son igual de complicadas, pero en Barcelona ya estamos sufriendo unos veranos realmente insoportables. Y tenemos una perspectiva, para deciros solo una cifra, de que en 2050 pasaremos la mitad del año a 50 grados, ¿no? Y la mitad del año con noches tórridas de 27 grados, ¿no? Entonces, esto cambia la ciudad, cambia, ¿no? Nos tenemos que preguntar si la vida va a ser posible en esta ciudad, y me parece que no hay un debate más urgente que este, ¿no? Dicho esto, también el riesgo con estas cuestiones es alimentar esta mirada apocalíptica sobre el mundo. Entonces nosotras estamos trabajando para no generar una mirada desmovilizadora, ¿no?, sobre la cuestión climática. Estamos, por ejemplo, preparando una gran exposición sobre el Amazonas, ¿no?, en el que, más allá de hacer un requiem por el Amazonas, ¿no?, lo que vamos a intentar es enseñar a transmitir un cierto amor por el planeta, por la naturaleza, ¿no?, a explicar que el Amazonas en realidad es una realidad, es un complejo que traspasa fronteras, ¿no?, y que por lo tanto la Tierra está por encima de los Estados-nación. Intentamos transmitir pasión por otras formas de vivir el mundo, ¿no?, de vivir en el planeta, sin dar más diagnósticos ni dar más cifras, porque nos parece que nuestro público es un público muy concienciado, muy informado, y bueno, esta ansiedad que genera, ¿no?, la cuestión climática hay que tratarla con un poco de cuidado, porque es un tema complejo.
Has dicho una cosa muy interesante sobre la inteligencia artificial. Creo que estáis preparando, ultimando, de hecho, una exposición que empieza dentro de un par de semanas en el CCB sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Me parece interesante que la pongas en continuidad con la tradición ilustrada y humanista en Europa, porque justamente las mayores resistencias que estamos viendo a la revolución que supone la inteligencia artificial vienen de las propias instituciones ilustradas, del establishment, de gente que se dice humanista. Para ti no hay una oposición entre la inteligencia artificial y el humanismo que nos ha formado. En absoluto, ¿no? Yo creo que cada vez que hay una invención tecnológica, un cambio tecnológico, ¿no? Hay siempre esta mirada, ¿no? Apocalíptica, ¿no? Bueno, había esta tensión de Humberto Eco, ¿no? De los apocalípticos y los integrados, ¿no? Cada vez que aparece un gran avance tecnológico o científico hay este miedo, ¿no? Desde la imprenta. Sí, desde el libro, ¿no? Yo tengo una cita de Sócrates que dice que cuando nació el libro, ¿no? que sería el fin del mundo porque se acabaría la oratoria, ¿no? Y que el libro no permitiría activar la memoria, ¿no? Entonces yo creo que tenemos, la revolución está aquí ya hace años, ¿no? Hace 70 años que estamos conviviendo con la inteligencia artificial, no es algo que venga del día a la mañana, pero que realmente yo creo que lo que tienen que hacer las humanidades es ponerse las pilas y intervenir en este debate, ¿no? Para que no sea un debate dirigido exclusivamente por las grandes empresas tecnológicas o por las corporaciones que tienen un interés concreto para dirigir o para ganar dinero con estos avances, ¿no? Y yo creo que hay toda una tendencia de gente que está pensando lo que se llaman las humanidades digitales, ¿no? Que es realmente recoger el legado ilustrado y con el mismo espíritu, digamos, incorporar de forma creativa. Creo que es una grandísima oportunidad para repensar qué hacemos con estos nuevos instrumentos. Todo lo que nos estás contando refuerza la idea del museo, del centro cultural como garante del debate democrático, como espacio, como ágora, como espacio para el debate democrático, como espacio de consenso y de disenso también. Pero este debate tiene límites o para ti no hay límites al debate que puede tener lugar en un museo. ¿Dónde pones tú los límites si es que los pones en algún sitio? Bueno, seguramente es la pregunta más difícil, ¿no? Para un director de museo o de espacio cultural. A mí me gustaría pensar que no hay límites y yo tengo que decir que en los 5 años que he dirigido el CCB he gozado de una independencia absoluta, no me ha llamado nunca nadie para decirme lo que tengo que hacer ni lo que tengo que dejar de hacer, y creo que la independencia de las instituciones culturales es el punto de partida fundamental, o sea, es que es la única forma con la que podemos trabajar, ¿no? Pero esta independencia no es una libertad sin límites, ¿no? Yo creo que tener esta independencia requiere unas dosis de responsabilidad muy grandes, de conciencia del contexto en el que estamos trabajando, ¿no? De contexto de conciencia de esto que decíamos al principio, ¿no? De las pulsiones que mueven nuestra sociedad, la local, la estatal, la internacional, ¿no? Saber leer el mundo, ¿no? Saber leer. Y esto requiere, pues, de una cierta, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Pues escuchar muy bien, hablar con muchísima gente, ¿no? Entonces, tener la capacidad de ser muy inclusivos, ¿no? de intentar dar voz al máximo de actores posibles, ¿no? De incorporar el máximo de perspectivas posibles, sabiendo que esto muchas veces es incómodo incluso para los propios equipos directivos, ¿no? Y esto es muy difícil de hacer. O sea, es muy bonito de decir y es muy difícil de hacer porque, bueno, son equilibrios muy, muy, muy frágiles, ¿no? Y a veces decimos nosotros que los museos que tenéis colección, ¿no? Tenéis un lugar donde agarraros, ¿no? Un lugar donde, bueno, pues yo me debo a mi colección y mi principal función es alimentar y discutir sobre esta colección, ¿no? La gente que no tenemos colección, bueno, no tenemos un lugar en el que cogernos, ¿no? Entonces es esta fuerza intangible que nos da la capacidad de saber leer el mundo, ¿no? Y entender y de tejer muchas complicidades, ¿no? Yo creo que una gran diferencia, hablamos de los años 90, ¿no? Entre las instituciones culturales de los 90 y las instituciones culturales de hoy, es que la mayoría hemos entendido, ¿no? Que no podemos ser un lugar cerrado en sí mismo, no debería ser un lugar personalista, ¿no? De las direcciones que los llevamos, ¿no? Sino que es un lugar realmente muy coral
y cuanto más coral sea, más fuerte es, ¿no? Entonces yo creo que esto también ha sido un cambio generacional importante, de entender que la fuerza no te lo da tu propia idea o tu propia visión del mundo, sino que te la da la capacidad que tienes de integrar el máximo de voces posibles, de ir el máximo de acompañado, ¿no? Precisamente, ¿ves un relevo generacional en el liderazgo de los museos españoles? La gente de tu generación, Manuel Segade, que acaba de ser nombrado en el Reina Sofía de Madrid, Elvira Dianganiose, que es tu vecina en el MACBA de Barcelona, Nuria Anguita en el IBAM, Valentín Roma también en Barcelona, el propio Gilberto. ¿Crees que esta generación piensa todas estas cuestiones de las que estamos hablando de maneras distintas a la generación precedente? Yo creo que inevitablemente sí, ¿no? O sea, somos gente nacida, la mayoría, ¿no? A finales de la transición, principios de la democracia, ¿no? En los 70, básicamente. Sí, ¿no? Mediados de los años 70 y inevitablemente, ¿no? Es otra generación, digamos, somos los hijos de estos primeros, ¿no? de los que dirigieron las primeras instituciones en democracia en España, ¿no? Y entonces inevitablemente tenemos otra visión del mundo, ¿no? Otra visión del mundo, otra forma de hacer, ¿no? Hemos nacido en otro contexto político, en otro contexto social, en otro contexto tecnológico, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? También yo creo que nuestra generación también es la que ha sido más crítica con la necesidad de democratizar las instituciones, ¿no? No solo las museísticas o culturales, sino en general, ¿no? La necesidad de llevar la democracia un poquito más allá, ¿no? Y esto implica la apertura, ¿no? O la de decir, bueno, pues hay que transformar las instituciones, también las culturales, desde dentro, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que forma parte de una nueva generación que evidentemente bebemos del legado, ¿no? Tampoco no es un borrón y cuenta nueva, ni negar el trabajo que han hecho, simplemente es otro momento y es el nuestro, ¿no? También somos gente que a veces nos dicen, sois los jóvenes directores, somos jóvenes relativamente, o sea, estamos ya casi todos llegando a los 50 y bueno, ya no somos tan jóvenes, ¿no? Tampoco. ¿Crees que esta generación tiene menos respeto por ciertos consensos del pasado? Por ejemplo, todos los establecidos durante la transición, todo el pasado español, el pasado colonial, repito, que eran cuestiones que se han abordado muy poco desde las instituciones españolas y desde hace un poco más de una década creo que empezamos a ver grietas en ese discurso tan férreo a veces y monolítico, ¿no? ¿Crees que es momento también de regenerar los consensos que nos gobiernan y de revisar de manera crítica los que nos transmitieron cuando éramos adolescentes? Sí, absolutamente, ¿no? Creo que forma parte, bueno, la transición lo sabemos muy bien, ¿no? Bueno, Franco murió en la cama, ¿no? Con lo cual, digamos, tampoco se rompieron, se rompió con la dictadura de forma radical, ¿no? Y hay muchos temas que han quedado adormecidos, ¿no? Tú hablas del pasado colonial, pero también el legado de la guerra civil, ¿no? Las fosas comunes, ¿no? Hay muchísimos temas que han quedado en el aire y que siguen pesando, ¿no? Y lo hemos visto en las últimas campañas electorales, ¿no? Que siguen siendo temas que son súper tabú y que la cultura puede ayudar a abrir estos debates de forma relativamente radical y porque también la sociedad lo pide, ¿no? En toda Europa, en todo el mundo está pasando, ¿no? La revisión del pasado colonial en España, ¿no? Seguimos teniendo el Día Nacional, sigue siendo el Día de la Conquista, ¿no? Y en Cataluña también se ve a veces, ¿no? la cuestión del imperialismo español como si los catalanes no hubiéramos tenido nada que ver, ¿no? Entonces hay realmente un trabajo muy importante por hacer, que de hecho estamos haciendo, ¿no? Hay en estos momentos una investigación en curso, por ejemplo, que se llama La España Negra, en el que hay diferentes instituciones culturales y museos implicados, que estamos revisando, ¿no? Desde nuestros lugares respectivos, ¿no? cuál ha sido, ¿no? la presencia colonial de nuestras respectivas regiones, ¿no? Hablabas de la presencia de estos temas en las pasadas campañas electorales y más allá, ¿no? Es decir, toda la cuestión de la guerra cultural, como se la suele llamar, que utiliza estas cuestiones para movilizar a parte de su electorado potencial. Respecto a estas cuestiones, ¿crees que una institución pública tiene el deber o la obligación de hablar a todos los ciudadanos, sea cual sea su procedencia ideológica, su gusto, su ideología? ¿Qué puede hacer un museo, por ejemplo, para frenar los discursos extremistas? ¿Cómo debe hablar un museo a la ultraderecha española?
la gran pregunta. Bueno, yo creo que es contrarrestar el discurso y no ir nunca a remolque, ¿no? O sea, no reaccionar, no ir a, o sea, generar una agenda alternativa movilizadora, ¿no? Yo creo que nuestra responsabilidad es esta, o sea, es frente a discursos que cierran, que estigmatizan, ¿no? Que buscan, que generan odio, ¿no? entre comunidades. El museo y la cultura en general tienen la capacidad, de generar empatía, de generar compasión, de ponerte en la piel del otro, ¿no? La literatura, el arte, el cine, el teatro, ¿no? Tienen esta capacidad fundamental y entonces es no hacer ver que no están, sino trabajar para generar, siendo conscientes, ¿no? Hablamos antes de responsabilidad, ser conscientes de que este discurso está ganando mucho terreno, ¿no? Y entender por qué está ganando terreno, que no lo sabemos no está muy claro. Intentar generar una agenda alternativa que genere entusiasmo, ¿no? Y que genere movilización alternativa, ¿no? Y aquí es donde nosotras también hemos creado un trabajo muy importante de mediación, ¿no? Entendemos que la cultura no simplemente es una transmisión de conocimiento, ¿no? Una transmisión de un compartir, ¿no? El mundo del arte, la literatura, el pensamiento, sino que también tiene esta responsabilidad de alguna forma de curar algunas de las heridas más graves del momento, ¿no? Nosotras hasta ahora pues hacíamos grandes conferencias sobre la emergencia de la extrema derecha, el retorno del fascismo, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, pero desde hace 5 años, que fue la primera vez que Vox entró en un parlamento regional en España, decidimos que eso era un poco hablar a los convencidos, ¿no? y que no cambiaba nada, ¿no? Que en realidad estabas dando elementos, ¿no? De discusión y de debate y de comprensión de un fenómeno relativamente preocupante, pero que en realidad teníamos capacidad para hacer un poquito más, ¿no? Y aquí es donde nuestro trabajo por el Raval se ha intensificado en los últimos años y hemos hecho trabajo de incorporación de comunidades que nunca antes se acercaban al museo, ¿no? Intentar tejer, transmitir la pasión por la cultura, el amor por el arte a comunidades que antes quizás veían el museo como un espacio elitista, institucional, como un lugar al que no podías acercarte. Como una fortaleza casi. Como una fortaleza que te rechaza, ¿no? Entonces, generar espacios de hospitalidad, ¿no? Que el museo sea un espacio de hospitalidad en un mundo que se está volviendo muy hostil, ¿no? Y entonces esto es lo que estamos haciendo con múltiples programas. Después está la cuestión del llamado museo neoliberal, es decir, la exigencia de que un museo, que un equipamiento cultural público sea rentable económicamente. ¿Qué presión ejerce la cuestión económica sobre un museo como el tuyo? ¿Y crees que dificulta su misión o vuestra misión como servicio público? En muchos casos el presupuesto de un museo procede de la taquilla, a veces hasta el 50%, ¿no? En España es un poco menos habitual, pero los grandes museos europeos, en muchos casos el presupuesto anual de estos museos depende de la taquilla y eso condiciona la programación o el tipo de oferta que puede hacer un museo, y los directores de grandes museos de Europa lo reconocen de manera completamente abierta. ¿Cómo vives tú esta cuestión y cómo la abordas? Bueno, yo tengo que confesar que nosotros no tenemos esta presión. Somos un centro público, financiado públicamente. El 90% de nuestros ingresos son de origen público y asumimos que la cultura en general no es rentable, ¿no? O sea, que realmente es un servicio público, un bien de primera necesidad, que tenemos la suerte de momento que tenemos este apoyo público, ¿no? Esto no quiere decir que en todo el equipo no haya, sobre todo después de la crisis del 2008, ¿no? Que fue muy dura para los museos y para nosotros en particular, una cultura de coproducción y de intentar, también en esta línea de ampliar alianzas, incorporar también financiación privada en nuestro museo, ¿no? Pero realmente yo tengo que decir en esto, ¿no? Que el apoyo público por el momento ha sido total y no sentimos en absoluto esta presión, a pesar de que evidentemente, ¿no? Pues siempre buscamos el máximo público posible, ¿no? Recaptar el máximo de entradas posibles, ¿no? Intentar tener una forma de autofinanciación y buscamos patrocinios, ¿no? O sea, que no nos negamos al revés, ¿no? Sentimos que también forma parte un poco de nuestra responsabilidad. Pero ¿ves una erosión en este modelo? Es decir, en los 80, 90, en toda Europa se crean grandes centros de cultura contemporánea, cada uno a su manera.
con esta idea de que la cultura no es rentable y que se hace en aras de la descentralización, de la democratización cultural, de toda una serie de grandes principios que también han demostrado sus límites con el tiempo. Y cuando me refería a grandes museos europeos, me refiero, por ejemplo, al Centro Pompidou en París, que seguramente es el mayor museo de arte moderno y contemporáneo y de cultura contemporánea en Europa, y en el que el 50% de su presupuesto procede de la taquilla. Es decir, hasta en el contexto de la excepción francesa eso está sucediendo desde hace bastantes años. Sí, ¿Crees sí. que hay un peligro de erosión de esta cuestión, de este modelo? Absolutamente, y hay un peligro que yo diría que incluso va un poco más allá, ¿no? Porque muchos de estos grandes museos lo que están haciendo es irse, ¿no? A crear una franquicia en el Golfo, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Yo creo que hemos creado, ¿no? O tenemos el riesgo de haber creado un pequeño monstruo, ¿no? que necesita hacerse cada vez más grande, ¿no? Y acabar dependiendo, ¿no? Nosotros hemos hablado alguna vez, ¿no? El Pompidou tiene este debate interno, ¿no? sobre cómo puede sobrevivir un espacio que se ha hecho tan grande que ahora ya solo puede crecer desde lugares que ya no cumplen ni los mínimos principios que vieron nacer el Centro Pompidou, ¿no? Bueno, quizás pasa por crear espacios que sean un poco más intermedios, ¿no? Que no sean tan mastodónticos, ¿no? Que no tengan esta vocación de una cierta grandeza, ¿no? De responder a miradas nacionales, un poco mitológicas, ¿no? Yo creo que este museo también está un poco en crisis, ¿no? En todas partes, ¿no? Sí, también fueron los equipamientos creados a la luz del modelo turístico expansionista, es decir, en muchos casos las sucursales, las franquicias, los museos en ciertas ciudades fueron creados a la luz de un modelo turístico que también está demostrando sus posibles crisis en los años que vendrán, ¿no? Y por la cuestión climática y por muchas otras cuestiones. A partir de la epidemia vemos que ese modelo no es durable hasta la eternidad. No, absolutamente. Y además bueno, yo soy muy abiertamente contraria al modelo franquicia, ¿no? O sea, porque es contrario a esta idea que os decía al principio, ¿no? De un espacio que surge de un contexto particular, ¿no? Que surge de abajo, ¿no? Y que nace de un lugar y que tiene una naturaleza, ¿no? O sea, que el CCB no se explica sin Barcelona, ¿no? Y a mí me dicen, ¿y qué modelo tenéis en Europa y tal? Bueno, pues tenemos muchos primos, muchos hermanos, muchos colegas, pero la singularidad del CCB la da Barcelona y está bien que sea así, ¿no? Y cuando hablabas de la crisis del turismo o la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos un 70% de nuestro público que es de Barcelona y del área metropolitana, y esto no quiere decir que rechacemos el turismo, este turismo que tenemos de millones, ¿no? Al revés, si vienen todos al CCB yo estaré súper feliz, o sea, pero nos debemos en primer lugar, ¿no? También al público, que es un público que repite, ¿no? El público turista es voluble, es cambiante y está claramente, bueno, y en una ciudad como Barcelona, con estas perspectivas que tenemos, pues no sé, tiene un recorrido de que 10 años, no más. Voy a hacer una última pregunta y luego os pasaré la palabra para que hagáis las vuestras. Justamente el hecho de estar en Barcelona, que es una capital civil, pero no es la capital del Estado, ¿para ti es una virtud o es un defecto? ¿Te pone dificultades en tu trabajo o te da una libertad que no tendrías en otros lugares? En la llamada periferia, que es una palabra que no siempre gusta porque tiene una connotación a veces peyorativa, aunque a mí me encanta esta palabra, surgen alianzas en esta llamada periferia más interesantes que en el centro. Yo me acuerdo que una vez que hablamos me dijiste que para ti era tan importante estar conectada con Madrid como con Johannesburgo, Porto, Boloña y Atenas. Sí, yo creo que estar en la periferia, que a mí también, o sea, sé que es una palabra problemática, pero también me gusta, porque es un concepto en relación, no es un concepto absoluto, nos da más libertad, somos más pobres, pero nos da más libertad, ¿no? O sea, somos más pobres, sobre todo en relación a Madrid o a las grandes capitales políticas, ¿no? Porque también hay que decirlo y hay que denunciarlo, ¿no? O sea, ha habido una recentralización de todos los recursos económicos, financieros, periodísticos, ¿no? en las grandes capitales, y esto en España es claro y meridiano, ¿no?
Pero yo prefiero tener más libertad y tener menos dinero que no al revés, ¿no? No sé, muchos días estoy muy enfadada porque me falta mucho dinero para hacer todo lo que quiero hacer, pero en realidad valoro tanto la independencia y la libertad que me da el hecho de tener menos focos, ¿no? Menos obligaciones de contexto, ¿no? de lo que se supone que tiene que hacer un lugar que es capital, que lo aprecio y lo veo en todos los países del mundo, ¿no? En todos los países del mundo, bueno, y lo sabemos, lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Pasan cosas más interesantes en la periferia que en los centros, ¿no? Cuando Nueva York ¿no? centrifuga la periferia, esa periferia queda diluida, ¿no? Entonces es mucho más interesante África, Europa del Este, ¿no? Ciertos países latinoamericanos, cosas que están pasando, ¿no? En estos lugares más precarios en todos los sentidos. Pero hay muchísima más libertad creativa que en un lugar donde pues, se supone ya tienes todos los focos puestos, ¿no? y todos los recursos concentrados, ¿no? Entonces es una contradicción, pero a mí me gusta más trabajar en la periferia realmente, sin ninguna duda, y me encanta pensar que somos capaces de tejer una red intangible, ¿no? de institucionalidades periféricas que cuestionan el centro, pero que también viven sin poner la atención en el centro, ¿no? O sea, que realmente hablamos en nuestros propios términos y no cómo reacciona que Madrid no nos haga caso, ¿no? O sea, hemos hablado con Gilberto, tenemos vínculos con las Baleares, con Galicia, con el País Vasco. Es que este país es un país mucho más diverso y mucho más rico y mucho más interesante de lo que se suele transmitir o de lo que suelen reflejar los periódicos, ¿no? o la prensa cultural en general, ¿no? Y creo que es esta diversidad de miradas, esta diversidad de periferias las que tenemos que poner en valor, un poco también para integrar todas estas miradas que no existían antes, ¿no? y que estaban un poco en los márgenes, ¿no? Hablábamos antes de cómo revisar el pasado colonial. No es que lo queramos hacer desde los espacios culturales, es que nos lo exigen las poblaciones afrodescendientes, ¿no? que viven en nuestras ciudades y que quizás han nacido en nuestras ciudades, pero son hijos de esa colonización, ¿no? Por lo tanto, no es... y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo esto, ¿no? y de colocarnos en este margen, ¿no? para criticar el poder, y creo que es más interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Judith? ¿Quién se anima? Bueno, la visión que Isidro y yo podemos tener como imágenes complementarias y contradictorias, esa idea de que la colección por un lado es como un elemento al que agarrarse, pero que también genera como unas narrativas muy cerradas, ¿no? A veces en los centros, que nos obligan constantemente también a repensarlo. Bueno, es casi como meterme yo en una cuestión que es como voy a apuntar a la charla, pero que esa idea de no tener colección sí... que no sé si la ves a veces más también como un elemento que da una libertad más que un refugio, o como lo ves, porque es verdad que también da al CCB, o sea, que las exposiciones que veo, como una apertura de miras que a lo mejor la colección te obliga como a trabajar con unos elementos que por otro lado a mí, mi experiencia que ya finaliza, me ha parecido como súper rico y enormemente interesante, pero que también es verdad que genera como un discurso a veces un tanto cerrado. Sí, a nosotros esto nos da muchísima libertad, efectivamente, ¿no? O sea, la capacidad de escoger temas, registros, ¿no? Voces que queremos incorporar, tenemos una libertad absoluta, ¿no? Y esto realmente es algo que nosotros valoramos muchísimo. O sea, que realmente no es que echemos de menos, ¿no? tener una colección. Es verdad que en tiempos complicados se te puede volver un poco a la contra, ¿no? Porque... no es fácil explicar un espacio cultural tan grande como el CCB, ¿no? Somos un espacio 18.000 metros cuadrados, ¿no? Somos un lugar de ambición, ¿no? de muchísima centralidad, ¿no? Entonces, en momentos de contextos políticos un poco complicados, no tener colección te puede hacer un poco más vulnerable, ¿no? Bueno, no quiere decir que los que tenéis colección no seáis frágiles, tampoco, pero a veces hemos sentido este riesgo, ¿no? de que, bueno, total, ¿esto para qué sirve? ¿No? Que el riesgo de que, ¿no? o de que sea visto como un lugar innecesario, inútil, ¿no? Prescindible. Prescindible, como un lugar de cuatro intelectuales que
Sí, o bien un lugar que no alberga un tesoro nacional y, sí, por tanto... no hay un patrimonio que sí, preservar, sí. con lo cual es mucho más fácil bajarle la persiana. Sí, ¿no? sí. Y esto, en los tiempos que vienen, o que hemos tenido, ¿no? y ha habido momentos en la historia del CCB en las que bueno, ha habido algún cuestionamiento sobre el modelo, ¿no? Y yo creo que es un modelo muy bueno. Yo soy una grandísima defensora de este modelo, ¿no? Y creo que es más que la mayoría de grandes museos del mundo están yendo más bien hacia aquí, ¿no? Se están acercando a un modelo multidisciplinar, a poner danza dentro de las exposiciones, a mezclar, ¿no? A ser este espacio de cruce de mundos que el CCB ha sido desde sus orígenes, ¿no? Pero en momentos de tensión te puede hacer frágil. Simplemente apuntaba este elemento, ¿no? Yo no renunciaría a esta libertad, pero es más difícil cargarse una... Alguna pregunta trampa, pero si pudieras avanzar hacia colección, ¿cómo sería esa colección? en esa parte de archivo, colección... Bueno, nosotros en realidad tenemos un archivo, ¿no? Tenemos una colección que es el conocimiento que generamos, ¿no? Y seguramente no lo tenemos tan al día, ¿no? como necesitaríamos tenerlo, pero realmente generamos mucho conocimiento, ¿no? Damos voz a muchísima gente, hacemos encargos a muchísimos artistas, ¿no? O sea, que generamos una pequeña colección, ¿no? Que a veces tenemos dudas de cómo mostrar, cómo enseñarla, ¿no? Y estamos trabajando en esta dirección, ¿no? Para crear una plataforma de contenidos que muestre, ¿no? todo este acervo cultural que hemos creado a lo largo de 30 años, ¿no? y que muchos artistas nos reconocen que surgen de encargos un poco sui generis, ¿no? Que quizás un museo más tradicional no les hubiera encargado nunca, ¿no? Esta es nuestra colección natural, digamos, ¿no? Que tú dirigiste el archivo una época, me parece, ¿no? Sí, porque digitalizamos todo, pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo un poco más intensivo en esta dirección. Pero os recomiendo a todos que entréis en la web del CB y que inspeccionéis su archivo, porque realmente te encuentras a cualquier personalidad del mundo cultural e intelectual de los últimos 30 años. Sin ir más lejos, la semana pasada cogisteis a 2 premios Nobel en días sucesivos casi, ¿no? Es decir, que es realmente un patrimonio increíble al que seguramente podéis sacar más partido. Voy a pasar otra vez a la sala, así que preparando alguna pregunta. En estos 5 años, me gustaría preguntarte sobre el papel que ha jugado la mediación dentro del centro, y antes comentabas esa idea de que entraba la I-70 nacionalidades. Me interesa especialmente saber cómo han enfrentado ese reto, ¿no? De poder atender a esa diversidad cultural, de tratar de no verlo como barreras culturales, ¿no? Sino atender a lo que comentabas antes, que era esa idea de que ninguna cultura se sobreponga sobre la otra. Pienso, por ejemplo, en la cuestión lingüística, pero también en muchas otras cuestiones, y me gustaría saber un poquito más sobre eso. Bueno, gracias por esta pregunta, que realmente me toca muy de cerca. Bueno, yo creo que en estos 5 años la gran evolución del CCB ha sido justamente la creación de este espacio de mediación, ¿no? El CCB ha sido el gran cambio que hemos aportado el equipo actual de dirección. En el CCB históricamente había habido 3 grandes pilares, ¿no? Que eran las exposiciones temáticas, los programas de pensamiento y de literatura, y el cine, que ha sido también un lenguaje muy preeminente en nuestras programaciones, y esto ha sido pues, programas muy centrales, los 3, alimentándose entre ellos, que han dado muchísimo protagonismo al CCB, le han dado centralidad, le han dado ambición, proyección local e internacional. Pero sí que pensábamos que justamente porque el contexto había cambiado tantísimo y había esta petición de apertura de la institución, no la nuestra solo, ¿no? Sino en general, era importante abrir un espacio de programación que respondiera a este nuevo contexto, ¿no? Y aquí creamos este espacio de mediación, que es un nombre intuitivo, ¿no? Que quizás a veces cuesta un poco entender en qué se concreta, ¿no? Pero que responde justamente a esta vocación de apertura, fundamentalmente, ¿no? Esta vocación de abrir, de reflejar esta coralidad de voces, ¿no? De entender que ya no hay guías únicos, ¿no? Y unidireccionales, sino que realmente el museo tiene que ser un espacio tan plural como sea posible, ¿no? Entonces, este espacio de mediación, para ser muy concreta, se han concretado en 3 grandes programas. El primero es un espacio de experimentación y de
ensayo, ¿no? A veces hablamos del CCB como un centro de ensayo en el doble sentido, ¿no? De experimentación y de probar cosas nuevas, y de ensayo en el sentido de interpretar críticamente el mundo, ¿no? Y aquí hemos hecho programas pues, que hibridan lenguajes, que incorporan mucho la dimensión digital sin olvidar la dimensión presencial, a mezclar generaciones, ¿no? Bueno, es un espacio como un pequeño laboratorio, ¿no? Y aquí pasan muchas cosas que muchas veces no tienen la visibilidad pública de una gran exposición, pero es un lugar que nos permite también acoger a jóvenes creadores, a testear proyectos, ¿no? Y a veces son proyectos que son la semilla de proyectos que después se convierten en proyectos muy centrales en el conjunto de la institución. El otro gran eje del programa de mediación es el vínculo con el mundo educativo en un sentido muy amplio, ¿no? Todo el mundo ahora, ¿no? Está hablando de la necesidad de acercar en las instituciones culturales de la educación, ¿no? Porque históricamente en este país educación y cultura vivían un poco de espaldas, ¿no? Y se ha entendido, ¿no? que son mucho más fuertes y trabajan conjuntamente. Y hay que repensar, yo creo, ¿no? Los programas educativos de los museos, ¿no? Porque bueno, la cosa está un poco ya pasada de moda de la visita en autocar de los escolares a la exposición. Bueno, pues esto es muy importante, se tiene que seguir haciendo, pero hay una posibilidad infinita, ¿no? De hacer programas mucho más creativos y mucho más interesantes que lo que hagan sea realmente hibridar educación y cultura, ¿no? Y aquí hemos hecho programas interesantísimos. Tenemos, por ejemplo, un programa de pensamiento crítico para adolescentes que es un éxito absoluto. Tenemos lista de espera, o sea, es una cosa que yo creo que no existe en ningún otro espacio cultural del país. Bueno, tenemos una serie de programas para jóvenes en un sentido muy amplio que también nos ayuda a de alguna forma, fidelizar unas generaciones muy digitales, ¿no? Y unas generaciones que quizás no sentirán el deseo, no tendrán el hábito, ¿no? de acercarse al museo, ¿no? Por lo tanto, nosotros este trabajo con el mundo educativo responde a en primer lugar, ¿no? esta convicción de que educación y cultura comparten objetivo político, objetivo, ¿no? de principio democrático, ¿no? del acceso universal a la cultura y el acceso universal a la educación, a la voluntad de fidelizar a las generaciones más jóvenes, y también es una forma de arreglarte al territorio, ¿no? O sea, cuando trabajas con las comunidades educativas, y aquí no pienso solamente en las escuelas o en los institutos, sino en las comunidades de maestros, de profesores universitarios, de la universidad, las familias, ¿no? Es una forma muy eficaz, ¿no? Para entrar en comunidades que se multiplican, ¿no? Tú tocas una escuela o tocas un instituto, ¿no? Y de repente estás tocando una comunidad que igual son de 5.000 o 10.000 personas, ¿no? En términos de, no sé si trabajas en este terreno, pero en términos de mailing es muy eficaz, ¿no? Porque entonces es una forma de vincularte muy fácilmente en el territorio, en tu contexto más inmediato. Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la dirección del CCB fue ir a visitar las escuelas y los directores de institutos más próximos al barrio, ¿no? Simplemente para conocerlos, para entender cómo veían ellos el barrio, cómo percibían las instituciones culturales que estamos allí, bueno, entender un poco y ponerme a su disposición, ¿no? Y fue un gesto que lo hice muy intuitivo, sin haberlo pensado, ni ser muy estratégica, pero no sé, tengo la intuición de que tengo que hacer esto, ¿no? Y lo agradecieron mucho, y esto hizo que de repente todas estas escuelas e institutos quieran venir, ¿no? al CCB, las familias, ¿no? Y luego el último eje de mediación es un compromiso mucho más intensivo con el barrio del Raval, ¿no? Porque bueno, es un barrio muy fascinante, como he dicho, pero es un barrio que tiene muchísimas necesidades muy básicas que no están cubiertas, y nosotras hemos querido responder a eso en el marco de una red de sociedad civil muy fuerte que sostiene el barrio, ¿eh? O sea, no nos sentimos ni como os decía antes, ¿no? Es una actitud nada condescendiente, es al revés, es cómo nos disponemos a que ellos transformen la institución, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que ellos nos transformen a nosotros para que nosotros seamos mejor institución. No es voy a hacer de hermano de la caridad y a ayudar a los pobres del Raval, ¿no? Es al revés, entender quiénes son, qué imaginarios llevan consigo, ¿no? Cuáles son sus referentes, ¿no? Cómo podemos incorporarlos en nuestra propia institución. Y aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto que yo quiero muchísimo que se llama Escuela en Residencia,
que consiste en incorporar una clase de bachillerato del instituto vecino del CCB. Hace sus clases 3 días por la semana físicamente en el CCB. Esto empezó como una reacción a la pandemia, cuando las escuelas para abrir necesitaban tener muchísimo espacio, ellos no tenían espacio, les llamamos, les dijimos si queréis venir a hacer las clases en el CCB, os dejamos nuestras aulas. Y dijeron sí, muchísimas gracias. Entonces cuando los teníamos dentro dijimos, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no intentamos pensar un programa conjunto, ¿no? Y lo que hemos hecho es entrar en el currículum escolar y alterar el currículum escolar con contenidos culturales y artísticos vinculados a nuestra programación. De repente, estos chicos y chicas de 15, 17 años, de orígenes muy diversos, ¿no? Pasan 3 mañanas físicamente en el CCB, tienen acceso a nuestra red de colaboradores, a nuestros artistas, a nuestros intelectuales, ¿no? A los que pueden hablar en primera persona. Se les abre un mundo que al que quizás no tienen acceso, ¿no? Todos hemos vivido, ¿no? A los 16 o 17 años una persona referente que te ha abierto un mundo, ¿no? Pues quizás en el barrio de Raval esto pasa menos frecuentemente y la verdad es que está siendo una experiencia extraordinaria. De hecho, hoy empezaba la 4ª edición de esta experiencia y es una experiencia, como decía, ¿no? Un proyecto, yo creo, innovador y bastante pionero de cómo vincular educación y cultura y al mismo tiempo hacer que esta realidad nos transforme, ¿no? De repente estos chicos y chicas, en este caso concreto no hay ninguno que sea de origen español, nadie, o sea, no te cuestionan como institución. Yo llevo al jefe de exposiciones a hablar con ellos, a interactuar con ellos, a visitar la exposición, ellos cuestionan la mirada que nosotros hacemos de la exposición, te preguntan por qué, ¿no? Qué forma de cuerpos estás enseñando, ¿no? Por qué la mirada sobre el cuerpo negro es siempre en una misma dirección. O sea, de repente nos ponen ante nuestro propio espejo, ¿no? Y no siempre nos gustamos. Y la verdad es que es una experiencia extraordinaria. Y sin focos, ¿eh? No vienen periodistas, es un proceso muy largo, es un proyecto muy complejo de gestionar, muy difícil, muchísimas horas de un equipo súper competente. Pero realmente ahí es donde yo creo que estamos transformando el CCB, ¿no? No solo respondiendo a un compromiso concreto, sino que y es un proyecto de largo recorrido, con la confianza de que ayudaremos a hacer algo mejor, a transformar algo en la buena dirección, no sé en cuál, pero en la buena dirección. Otro buen ejemplo de lo que estás comentando son los encuentros entre decenas de adolescentes, de estudiantes y intelectuales, ¿no? Creo que se hizo con Marina Garcés el año pasado. Sí. Esto es el programa de pensamiento crítico para adolescentes del que hablabas. Creo que es una buena manera de expresar también lo que estás diciendo. No sé si nos puedes contar algo más. Sí, este es un programa que iniciamos hace ya unos años y que se ha ido consolidando y creciendo en los últimos años, y es un programa a través del cual 1 o 2 veces al mes durante el año escolar alguno de nuestros invitados del CCB, los que consideramos que tienen algo más, ¿no? Que tienen un registro o abordan algún tema que puede tocar de cerca a los adolescentes, hacemos un programa que planificamos con un poco de tiempo para que se encuentren con adolescentes, ¿no? Y esto lo empezamos a hacer con este mismo instituto del barrio del Raval, pequeño, ¿no? Un poco para aprovechar, ¿no? Venía Rosy Braidotti o venía Judith Butler o venía un gran intelectual, escritor, y pensábamos, qué pena, ¿no? Que vengan y 24 horas y se vayan, ¿no? Esta necesidad de arraigar un poco nuestros programas, de hacer que toda la ciudad se beneficiara de nuestra energía, ¿no? Y entonces lo empezamos a hacer de forma así como muy puntual con este instituto y entonces otros institutos del barrio nos llamaron, nosotros también queremos venir, ¿no? Y se nos empezó a hacer grande y entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no lo implantamos como un programa estable del CCB? Y la verdad es que es de los programas más emocionantes y más esperanzadores, ¿no? Antes hablábamos de utopía, quizás esperanza es una palabra un poco más cursi, pero un poco más realista, de los que vivimos en el CCB, ¿no? Porque es una convocatoria abierta, vienen los institutos que quieren, pero vienen institutos de fuera de Barcelona, o sea, que cogen el autocar o el tren para venir. O sea, yo creo que estamos llenando un vacío de pensamiento crítico en unas escuelas o institutos que, al menos en Cataluña, no sé aquí, están como muy compartimentadas y muy pautadas, ¿no? Y no hay espacios de reflexión crítica sobre el mundo para gente joven, ¿no?
Y la verdad es que es un proyecto muy interesante que también cambia la forma de hablar de los propios intelectuales, ¿no? Porque los intelectuales están acostumbrados a hablar siempre en un registro, de unas audiencias, ¿no? Por todo el mundo, repartir, ¿no? El mismo discurso, tienen el hábito de hacerlo, ¿no? Y de repente hablan con unos adolescentes que les hacen unas preguntas súper directas, sin el filtro de lo políticamente correcto, muy directos al grano, preguntándoles cuestiones muy personales, por ejemplo, ¿no? que un adulto no haría nunca, ¿no? Pero surgen cuestiones muy importantes, ¿no? Y salen todos. El otro día estaba Lea Ypi y Lea Ypi dijo, es la cosa más alucinante que he hecho en los últimos años, ¿no? Y es una profesora de la London School of Economics, o sea que... Y bueno, y es esta forma también de inculcar el pensamiento crítico en unas franjas de edad que además también ayuda a sacar los prejuicios que tenemos, ¿no? Con los más jóvenes. O sea, están 2 horas quietos, escuchando, se han preparado la sesión, no miran el móvil. A ver, hay un poco de alboroto a veces en las sesiones y tal, pero realmente os invito un día a que vengáis, porque realmente es muy interesante, ¿no? Y entonces también un poco un cierto fomento de la lectura, ¿no? Del reivindicar la filosofía, el pensamiento crítico en las generaciones más jóvenes. Y hay un elemento que también me gusta mucho de este programa, que es que en estas convocatorias se mezclan escuelas de backgrounds y de barrios muy diferentes, ¿no? O sea, tenemos alumnos de institutos de barrios muy periféricos de la ciudad, pero también vienen los alumnos de las escuelas internacionales privadas más benestantes de Barcelona, ¿no? Y se mezclan, ¿no? Y esto es una mezcla que, como decíamos antes, no pasa tanto, ¿no? Porque son alumnos que quizás no se ven o no tienen tantas ocasiones para encontrarse físicamente en un lugar. No se cruzan nunca. No se cruzan nunca, ¿no? O sea, los por encima de la diagonal no bajan de la diagonal y los del Raval no salen del Raval. Entonces, de repente, los chicos del Liceo Francés de Barcelona ven que una chica con velo del barrio del Raval, que es multilingüe, habla 5 idiomas, hace quizás una de las mejores preguntas de toda la sesión, ¿no? Entonces, bueno, ahí está pasando algo, ¿no? Que creo que fue el caso el otro día, Sí. por lo que me ha llegado. Sí. Y el año pasado con Marina Garcés me parece que eran 9.000. No, 1.000. No, Perdón, me he pasado. Ya he dicho que era malo con las mates. Sí. Bueno, 1.000 no está mal, 1.000 no está mal. 9.000 el año que viene. Sí, 9.000 el año que viene, sí. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Quería hacer una pregunta en relación a las perversiones de la cultura catalana. ¿A las? Perversiones de la cultura catalana. Digo que existen las perversiones de la cultura canaria. Supongo que habrá alguna situación en relación a las perversiones de la cultura catalana, ¿no? Por ejemplo, yo en Canarias percibo cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la macaronesia y lo ultraperiférico, con un alegato que siempre está en boca de esos 2 conceptos, ¿no? Y, por ejemplo, hay un olvido de los 2 conceptos que detesto, pero que son reales, que es la cultura de frontera y la cultura de contrabando. Es decir, que son como conceptos que son muy reales, que es decir, el contrabando y la frontera canaria es tan no relativo que yo he dado de los canarios para que tú me sueltes las tuyas. O sea, me preguntas por las penitencias de Cataluña, ¿no? Bueno, no sé si tengo la distancia suficiente, ¿no? para hablar de esto, pero bueno, como todas las sociedades, ¿no? Tenemos nuestras miserias y nuestras propias contradicciones. Claro, la Cataluña que yo vivo diariamente es una Cataluña de la mezcla, ¿no? del mestizaje, de la apertura internacional, ¿no? Esto es lo que yo vivo a diario, ¿no? en mi contexto profesional. Pero es verdad que Cataluña tiene y Barcelona también como ciudad, no solo una cuestión de la cultura catalana, una cierta tendencia a la melancolía, diría yo, ¿no? No sé si Alex estará de acuerdo. Seguramente. Pasamos es un problema de auto... sí. De autoestima, de autopercepción. De la autoestima un poco baja, ¿no? Y de pasar de fases de euforia colectiva, de sentirnos capaces de todo, de sentir el reconocimiento externo, ¿no? A una cierta... melancolía, ¿no? Mirarse un poco el ombligo, ¿no? A intentar un poco también un cierto cainismo, ¿no? De pelearnos entre nosotros, ¿no? Por matices, tú una vez dijiste, ¿no? Entonces,
Y esto puede llegar a ser un poco asfixiante, ¿no? Porque, bueno, Alex antes hablaba, ¿no?, de la capital cívica, ¿no?, que representa Barcelona, de una capital que no tiene, es una capital sin Estado, ¿no? Es una ciudad que siempre ha tenido la vocación de ser capital, ¿no?, pero sin ser una capital en realidad, ¿no? Y entonces ahí estamos, ahí seguimos, ¿no?, decidiendo qué tipo de capital queremos ser, ¿no? Y los conflictos de los últimos tiempos pues han ido en esta dirección claramente, ¿no? Y bueno, es el riesgo siempre de simplificar la complejidad, ¿no? Antes me preguntaban, me parece, por el tema lingüístico, ¿no?, que en nuestro caso es un tema fundamental, ¿no? Y como yo siempre defiendo, ¿no?, que el multilingüismo es nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Y que es una de las grandes formas de estar en el mundo, el multilingüismo, ¿no? Porque es entender desde muy pequeños que no hay absolutos, sino que todo se puede decir de otra manera, ¿no? Y esto yo creo que en la buena acepción te hace más cosmopolita, ¿no? Y te hace más receptivo, más abierto, más... Pero esto tiene muchas dificultades de aplicar en la práctica, ¿no? Y yo creo que también Cataluña sufre de la crisis de la industrialización, ¿no? Cataluña había vivido siempre, ¿no?, de la riqueza cultural, económica, política que le daba el ser una región industrial muy potente, ¿no?, que tiraba, ¿no?, el motor económico de España, ¿no? Tenía el capitalismo industrial se ha acabado, ¿no? Y esto, yo creo que esto es uno de los orígenes de la crisis de Cataluña, ¿no? ¿no? Porque ahora el capitalismo es financiero, las finanzas se aglutinan todas en la capital, ¿no? Capital global que se vincula con Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se repiensa Cataluña, ¿no? Ya no tiene la industria, no tiene esta fuerza. Entonces, esto, estamos en estas crisis de identidad permanente, ¿no? A mí suele decir que me encantan las crisis de identidad de Barcelona porque la hacen más dinámica, más creativa, menos acomodaticia, ¿no? Porque dices, bueno, yo no doy por supuesto lo que tengo, ¿no? Y Barcelona está muy acostumbrada a repensarse, ¿no? Yo creo que esto te da una incomodidad, ¿no?, en nuestra identidad, que es como, ostras. Sí, claro, estamos a una hora de Francia, ¿no? Y a mí me encanta esta sensación de que me puedo escapar, ¿no?, que me puedo ir muy rápidamente. Pero esta incomodidad también es muy cansina, ¿no? O sea, puede ser muy cansado de estar constantemente hablando de los mismos temas, ¿no?, porque tenemos que estar justificando cosas que para nosotros son muy obvias, ¿no? Y bueno, no sé, Alex seguramente tiene muchas más cosas que decir que yo. No, yo creo que has tocado un punto clave que no se dice lo suficiente, que es la melancolía, como la llamas tú, vinculada sobre todo a la pérdida del poder industrial catalán, que es indisociable de la identidad catalana desde el siglo XIX. Totalmente. Y la identidad burguesa catalana surgida de ahí está en crisis, porque, como dices, no quedan fábricas, las que quedan cerrarán en breve seguramente. Y eso sí que genera una identidad muy melancólica que se busca, que intenta recomponerse como puede, que utiliza su órgano político, sus órganos políticos, sus extremidades políticas para reformularse, y eso explica gran parte de lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 15 años, Totalmente. yo creo. Y casi nunca se dice, Sí. porque es un tema muy delicado seguramente. Sí, y al mismo tiempo es que se ve, ¿no?, que la poca burguesía que queda, ¿no?, se ha instalado toda en Madrid, ¿no? O sea, van haciendo un discurso en Cataluña, pero en realidad tienen la sede de sus empresas en Madrid. O sea, que realmente el poder económico en Cataluña ya se ha diluido muchísimo, ¿no? ¿Alguna pregunta más en la sala? Adelante. Los programas que decías, pero Cataluña, y hablando también de la cuestión lingüística que comentabas, ¿no? Siempre ha habido como una manifestación literaria, ¿no?, muy fuerte, ¿no? Ha habido grandes revistas, ha habido grandes escritores, poetas. Pensar ahora mismo es Pepe Corredor, por ejemplo, ¿no?, que ya es... me planteo la cuestión, bueno, no sé si el CCB se dedica a esto, o sea, si ustedes tienen esta cuestión, digamos, de lo literario dentro de como uno de los proyectos. Pero hablamos siempre de la digitalización,
los jóvenes y tal, pero también hay grandes figuras, grandes tradiciones dentro de la propia Cataluña, Sí, sí. ¿no? Entonces, la pregunta es esta, y luego también si hay algo que tenga que ver, algún programa con la traducción, ¿no? Que también es un gran tema, ¿no? Y teniendo el poder, ¿no? La gran suerte, ¿no? Que nos tenemos en otras comunidades, de tener una segunda lengua o una primera lengua, una lengua materna de tanto prestigio como el catalán. Si hay algún tipo de programa que tenga que ver también con la traducción, ¿no? A esa propia lengua y, en fin, con eso lo que eso supone, ¿no? En fin. Sí, no, gracias, me encantan las dos preguntas. En relación a lo literario, efectivamente, la literatura ha sido un pilar fundamental en la historia del CCB. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. De hecho, estamos a punto de inaugurar nuestro gran festival de literatura, Cosmópolis, a finales de octubre. Un poco también, por lo que decíamos al principio, ¿no? Para ser un poco el espejo, el reflejo de la capitalidad literaria y editorial que ha tenido y sigue teniendo Barcelona y Cataluña en general, en las dos lenguas, ¿no? O sea, se dice muchas veces, no, Barcelona ha perdido la capitalidad editorial en lengua castellana, ¿no? Esto es mentira, porque es que las grandes editoriales en lengua castellana siguen teniendo su sede en Barcelona, y si hay una segunda sede no es Madrid, sino que es México DF, o sea que no... que sigue siendo, y entonces el CCB de hecho trabaja, ¿no? Uno de nuestros grandísimos aliados es el mundo editorial, ¿no? Trabajamos con todas las editoriales en ambas lenguas, ¿no? Y hacemos un esfuerzo muy grande para que la lengua catalana también esté representada en nuestras programaciones, ¿no? Para que las traducciones al catalán o los escritores que escriben directamente en catalán tengan un espacio físicamente en el CCB y tengan sus altavoces, ¿no? Entonces, el CCB sí que es un poco una caja de resonancia de esta creatividad y esta fuerza literaria del conjunto de la ciudad, y de ponerla en relación con otros mundos, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad, pues esto, ¿no? de invitar a escritores que quizás no se han traducido todavía al castellano y al catalán. A mí muchos editores me dicen, por ejemplo, ¿no? Estoy atento porque a veces nos descubres algún autor que nosotros todavía no hemos traducido, ¿no? Intentamos siempre ayudar, sobre todo a los editores independientes, a que puedan traer a sus autores a Barcelona y a España. Y esto lo hacemos en colaboración con muchísimas instituciones españolas, ¿no? Que lo habíamos hablado también con Gilberto, ¿no? De compartir autores que puedan venir y aprovechar el viaje para ir a diferentes ciudades, ¿no? O sea que efectivamente la literatura también como forma de interpelar el mundo, ¿no? No sé quién decía que la ficción es siempre una forma de verdad, ¿no? Y entendemos que la ficción es un lenguaje muy preeminente y muy popular también, ¿no? para leer y para interpretar el mundo, ¿no? Y la segunda pregunta, perdona, era... La traducción. La traducción, sí. ¿Algún programa específico sobre este tema? Mira, a mí es un tema que me interesa muchísimo y pienso filosóficamente que los espacios culturales somos eminentemente espacios de traducción de un lenguaje, de traducción de mundos, ¿no? de esta capacidad que tiene la traducción de vincular mundos que no se conocen, ¿no? Y lo defiendo siempre esto, ¿no? Entonces, entonces, ¿esto cómo lo aplicamos? Lo aplicamos haciéndolo todo en 3 lenguas, siempre, sistemáticamente, catalán, castellano e inglés. Y, por ejemplo, todo el programa de pensamiento y literatura, facilitando que todo el mundo pueda hablar en su lengua, sea la que sea, polaco, checo, alemán, francés, inglés. Lamentablemente, cada vez más se habla mucho inglés y poco a otras lenguas, ¿no? Pero siempre que podemos y siempre que hay intérpretes disponibles, facilitamos que nuestros invitados puedan hablar en su propia lengua, ¿no? También para generar otra musicalidad, otro sonido, ¿no? Para generar este hábito de un mundo que cada vez es más monolingüe y que con la inteligencia artificial tiene el riesgo de realmente de perder toda esta riqueza, ¿no? Entonces, la traducción y el multilingüismo lo aplicamos en nuestros programas siempre, y es muy caro. O sea, es un esfuerzo económico muy, muy sustancial, pero preferimos hacer esto y hacer menos cosas que no renunciar al multilingüismo de nuestras programaciones, ¿no? Y a veces hemos hecho algún programa explícitamente, ¿no? Con el título de traducción, y sí que lo que nos pasa cuando hacemos esto es que es percibido como un tema para el gremio de traductores, ¿no? O sea, para universitarios. Sí, para la gente que se dedica a esto, ¿no? O sea, recientemente hicimos un curso súper interesante sobre la traducción literaria. Y bueno, vino gente, pero vino la gente que directamente trabaja en la traducción. No, el público general no se sentía interpelado, ¿no? Entonces, tenemos de hecho una propuesta de exposición sobre la traducción
que no estamos tirando adelante porque no vemos la forma de cómo va a interpelar al conjunto de bueno, al menos a públicos diversos, ¿no? Y que no sea percibido como simplemente una técnica, ¿no? Y es un gran reto esto, no sabemos cómo hacerlo. Y a veces también hemos hecho ciclos con autores que hablan que ponen en valor la cuestión de la traducción. Vino Bernardo Achaga a dar una charla maravillosa sobre esta cuestión. Tiongo, el escritor africano. Hemos hecho algunas charlas directamente sobre esta cuestión, ¿no? Pero bueno, es más una cultura de la traducción que impregna el conjunto de la institución que no un tema de un programa específico. ¿Queda alguna pregunta en la sala? Pues en este caso voy a hacer yo la última muy brevemente. Tendría que haber empezado por aquí, pero terminaré por aquí, que no es un mal final, porque no hemos dicho qué tipo de exposiciones organizáis en el CCB, que es un asunto muy importante. Las primeras que se me ocurren de los últimos 2 años, el Marqués de Sade, que todavía está en los últimos días, Marte, el planeta Marte, una monográfica del artista sudafricano William Kentridge, la idea de la máscara, de la antigüedad clásica a la pandemia. ¿Cómo se deciden estos temas? Y tal vez podemos acabar así. Sí, de hecho hemos hablado un poco de las exposiciones, pero realmente las exposiciones son el esqueleto de la programación del CCB, ¿no? Son realmente el hilo conductor que une todas nuestras programaciones, ¿no? Entonces nosotros hacemos aproximadamente entre 3 y 4 exposiciones al año. Son exposiciones muy grandes, son exposiciones de tesis, ¿no? Exposiciones que, salvo alguna excepción como la de Kentridge, en general no son monográficos de artistas, y entonces lo que proponen es una mirada sobre una cuestión que nos parece que de forma directa o indirecta tienen que ver con el mundo contemporáneo, ¿no? Y es una programación muy abierta, es una conversación abierta que tenemos todo el equipo de dirección, recibimos muchísimas propuestas e intentamos alternar registros y alternar temáticas, ¿no? O sea, tenemos un hilo conductor, por ejemplo, ¿no? de exposiciones que tratan sobre estos avances científicos y tecnológicos, ¿no? Ahora estamos a punto de inaugurar la inteligencia artificial, pero la de Marte era una forma también de hablar del planeta Tierra mirando a Marte, ¿no? Y las relaciones mutuas que ha habido históricamente con el planeta Marte, ¿no? O sobre el cerebro, ¿no? Hicimos una exposición súper interesante desde las humanidades, ¿no? Sobre el cerebro, que finalmente es el espacio donde se concentra los rasgos que nos definen como humanos, ¿no? El lenguaje, la creatividad, la emoción, la memoria. Entonces, tenemos algunas líneas de continuidad, ¿no? Por ejemplo, el peso de la literatura, el cine, el pensamiento, ¿no? Hemos inaugurado un ciclo de exposiciones de pensamiento con el Marqués de Sade, que ha sido una aventura interesante. La cuestión de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y siempre intentando abrir registros y abrir las exposiciones a nuevas voces, ¿no? Una exposición que tuvo muchísimo éxito y que le hemos tenido muchísimo cariño recientemente es una que se llamaba Constelación Gráfica, que era una exposición que daba voz a 9 mujeres autoras de cómic de vanguardia españolas, chicas de menos de 30 años, que ha sido, bueno, un éxito de público, ¿no? Nos ha traído muchísima gente joven al CCB y que era realmente una exposición que daba voz a autoras que hasta el momento pues estaban un poco más en los márgenes de la autoedición, ¿no? Y ha sido una exposición extraordinaria, ¿no? Entonces estamos siempre intentando abrir registros, ¿no? y temas que quizás no serían tan evidentes. Y luego hay toda una dimensión escenográfica muy importante en el CCB, que también es un poco la marca de fábrica del centro, ¿no? Sí, cada exposición creamos un recorrido propio, ¿no? Una escenografía, como dices, Alex, que hace que el espacio se transforme, ¿no? Entonces el recorrido, ¿no? la transformación del espacio físico del centro forma parte, ¿no? del propio relato de la exposición. Pues ponemos fin a esta conversación. Muchas gracias a todos por vuestra participación y gracias sobre todo a Judith Carrera por habernos acompañado. Gracias, Alex. Gracias.